Y exactamente esto es la predicación de hoy. Somos llamados a caminar en la esfera espiritual de Cristo. Porque hay la esfera espiritual satánica, pero yo tengo que especificar que la esfera espiritual de Cristo. Que es el mensaje de hoy exactamente. Hay que saber que la esfera espiritual es la esfera causal. Por lo tanto, tu fe y limpieza almática hace posible que lo que ora se manifieste sobre la esfera terrenal que vivimos. Esto es importante que entendamos la dirección, la causa y el efecto de todo lo que hacemos, porque si no tenemos claramente esto, perdemos la autoridad que Dios nos quiere dar y nos ha querido dar siempre, para como creyentes caminemos en esa esfera espiritual. Lo más grande de todo esto es que, y importante es que el sacrificio de Jesús, perfecto, lo tenía programado desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Y cuando vemos esto, nos preguntamos que dentro de este mandato está la fundación del mundo en el desarrollo de lo que es la esfera terrenal para nosotros dentro del mundo que vivimos. Quiere decir que nuestro futuro está sellado con Él. Y a veces nos preguntamos, ¿dónde está mi futuro? ¿Qué es lo que yo voy a hacer mañana? Cuando Él trae ese tipo de preguntas y dinámicas, es que no hemos entendido quién es el Dios que le servimos. Y quiénes somos nosotros dentro del Dios que le servimos. Entonces, cuando miras esta dinámica perfecta de Dios, vas a entender y darte cuenta que la preocupación no proviene de Dios. Los dimes y diretes y los cuestionamientos no vienen de Dios. El que levanta ese tipo de preocupación y de pensamiento es las tinieblas, es Satanás. Y ahí es que empieza y comienza verdaderamente la necesidad en nosotros de lo que es la llenura del Espíritu para contrarrestar toda obra de maldad que opera alrededor de nosotros en este mundo de naturaleza caída y de oscuridad. Pero cuando establecemos claramente este fundamento, entonces estamos claros de que todo lo que declaramos con nuestra boca, creyéndolo en nuestro corazón, será hecho. Porque es parte importante como creyentes que sepamos toda esta autoridad que ha sido delegada en nosotros. Si nosotros entendemos esto, vamos a saber que el poder de la palabra de Dios dada para nosotros viene siempre, 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 siempre y siempre para edificar. Acuérdese de esto, para exhortar, para enseñar y para libertar al cautivo. Esas son cosas que usted jamás nunca puede olvidarse. Porque si usted analiza todo esto que es la palabra de Dios que le acabo de dar, todo está enraizado en nuestra propia bendición. Recuérdese siempre de eso. Toda la palabra de Dios viene para edificar, para enseñar, para exhortar, para libertar al cautivo de la oscuridad en que vive. Si usted atesora esto y lo da por hecho, usted va a darse cuenta que la palabra que liberta al cautivo es la misma que está recibiendo en la Escritura. Y si usted se sitúa en tiempo y espacio, el cautivo es aquel que no conoce ni vive por la Escritura. Quiere decir que cuando usted elabora, acciona en dinámica de edificación, en dinámica de exhortación, en dinámica de enseñanza, en dinámica de libertar al cautivo, no solamente usted se está libertando a usted mismo, está libertando a quien la recibe. Porque la palabra no está presa, sino que es enviada. Y ella prosperará por lo que ha sido enviada. Lo dice la palabra. Por eso dice Mateo 16, 19, no te lo puse, creo que no te lo puse, pero ponlo ahí. Que esta palabra nos habla de que nos dio las llaves del reino. Dice, todo lo que, las llaves del reino, a ti te daré las llaves del reino. Empieza diciendo así, ¿verdad? De los cielos, y en todo lo que atares en la tierra, será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra, será desatado en los cielos.
Por lo tanto, cuando usted ora en la esfera terrenal, ese mensaje sube a la esfera del cielo y baja con un efecto de causalidad en el plano terrenal que vivimos, para que nuestros ojos naturales vean la gloria de Dios y desarrollemos un sentido de espiritual para poder andar en el espíritu, donde la palabra divulgada con fe en su corazón se manifestará en el plano terrenal o en la esfera terrenal, como usted lo quiera poner. O sea que esto es importantísimo, que el creyente entienda que toda palabra que sea desatada de su boca, gracias, desatada de su boca, tiene que edificar, tiene que exhortar, tiene que enseñar y libertar al cautivo. ¿Por qué insinúa el Señor esto con mucha claridad una y otra vez? Para que entendamos que la profecía de Dios, que son consonas a su palabra, tiene que tener estas 4 categorías. Si no las tiene, al zafacón. ¿Por qué el Señor nos trae esto? Porque precisamente 2024 es el año de mayor confusión en los últimos 10 años que vamos a tener, porque tratan de tergiversar el mensaje, incluyendo los que llevan el mensaje. Por eso yo he visto tanto disparate y digo, Dios mío, apago eso antes de que se acabe, porque uno no puede soportar eso. ¿Por qué yo digo esto? Porque si yo me pongo a tratar de ver dónde está el defecto, yo tratando de corregir lo que no puedo corregir, me voy a contaminar. Así que yo la apago y no veo más nada. ¿Me entiende? Eso es como yo siempre le digo a usted ponerse un pantalón blanco para tratar de limpiar la casa y que no se manche. Es imposible. Usted va a querer mantener limpia su alma. Es imposible que usted escuche lo que no debe, que no edifica, no exhorta, no enseña, no libera al cautivo, y usted sigue escuchándolo porque a la carne le gusta. Eso no es lo que el Espíritu quiere. Y es el Espíritu Santo que me refiero cuando digo el Espíritu. Así que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Recuerde que tan pronto sale la palabra de su boca, ya empieza a ocurrir en un tiempo señalado. Por lo tanto, esto es más rápido de lo que usted piensa y tenemos que tener cuidado con eso. Muchas veces hablamos cosas y decimos, es que este muchacho es cabezón, Dios mío, qué cabezón es. Y empezamos a hablarle de lo malo, en lugar de desatar. Yo declaro que él va a cambiar su mente. Yo declaro que él va a ser prosperado. Yo declaro que él va a venir al camino de Cristo. Yo declaro que él aprenderá a reconocer al Señor. Y empieza a declarar palabra positiva. Usted está edificando su familia en el reino de Dios. Usted está exhortando. Y esa palabra encontrará un momento dado para que cumpla su efecto sobre la faz de la tierra. Pero usted la soltó. Y en lugar de soltar palabras incorrectas, soltó la correcta. Y déjeme decirle, de la misma forma Satanás, las palabras incorrectas las prospera. Sí, las prospera. Y usted tiene que tener mucho cuidado con eso. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Seamos responsables con lo que hablamos. Job 22:28. Recibió un llamado de parte de uno de sus amigos. Vamos a leerlo un momentito. Este es Elifaz. Dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme sobre tus caminos, resplandecerá la luz. Fíjense qué interesante que esto es un llamado de Elifaz hacia él para que Job se arrepintiera de ¿qué? De la impiedad. Impiedad es la inflexibilidad o la dureza de carácter. Y eso es algo muy importante porque cada uno de nosotros cuando creemos tener la razón no podemos flexibilizar y entender que aunque tengamos la razón no es lo suficientemente causa para restregársela en la cara que no tiene la razón. Ricardo empezó con ese tema hoy, si usted se da cuenta. ¿Por qué? Porque él nos está llamando a que analicemos la impiedad de cerca. Si Jesús no hubiera hecho esto y hubiera sido actuado con su actuación hubiera sido con impiedad,
nunca podía jamás decir, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen, cuando le estaban matando en la cruz del Calvario. O sea que Él nos está dejando un carácter moldeado a imagen y semejanza de Él en nosotros, cuyas pruebas en nosotros nos van a hacer ver la necesidad de que tenemos que reconocer que a veces somos impiedosos, no tenemos piedad. Y pasó con Job. Y tenemos que analizar, porque todo el mundo ve a Job como aquello. ¿Sabes que muchas características de él están en nuestra vida que tienen que ser limpiadas? Y tenemos que aprender de esto para no caer en el mismo error. Y Job 22:28 es una marca clara de que no es que tú tengas la razón, no es que tú sepas la palabra y la palabra diga suficiente, sino que tú puedas aplicar la palabra con una mansedumbre donde el mundo que esté en oscuridad pueda decir, wow, lo ofendí, yo estaba equivocado y sin embargo se acerca a mí y me da que comer. Me da un vaso de agua, me ayuda con una finanza, me da un buen consejo, sin embargo yo estoy fastidiándolo. Eso crea una conciencia de culpabilidad en la persona que deliberadamente ofende y hace que venga el camino de la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque a través de ese ejemplo usted lo está edificando, pero a la misma vez lo está exhortando y a la misma vez lo está libertando del dolor que lo oprime a él en su vida para actuar de esa manera equivocada. ¿Se entiende eso? Y esto es importante que lo entendamos porque con Job pasó y nos lo muestra a través de la Escritura para que aprendamos a no actuar con una actitud de impiedad porque tengamos la razón a través del conocimiento. Claro, ese conocimiento en su momento dado será vertido y la persona aprenderá. Pero en el momento que está ciego, es como usted darle un palo al ciego para que enderece su camino. El ciego recibe el golpe y no sabe para dónde va. Es lo mismo. Están ciegos en la espiritualidad de Cristo. Lo que tienen es la espiritualidad de Satanás. Caminan en la esfera de la angustia, en la esfera del placer, en la esfera del dolor, en la esfera del resentimiento, en la esfera de la envidia, en la esfera donde caminan las tinieblas. Están ciegos. Entonces usted tiene que usar otra metodología para llevarlo al camino. De tal manera que ellos sean edificados, libertados, sanados y reconciliados con el que los quiere sacar de las tinieblas a la luz. Y usted es el instrumento para hacerlo. Como creyente, porque usted conoce la verdad. Así que esto es importante que lo mantengamos presente en nuestra vida. El propósito de esto con Job era pues que Dios lo perdonara y lo recompensara de nuevo y lo llevara a la prosperidad. Y ciertamente al final de Job lo sabemos, que él volvió a tener 7 veces más que antes lo que tenía. Los hijos que se murieron se los dio otra vez, y nuevas esposas después. Pero, ¿qué es importante de esto? Que nosotros entendamos que cuando sabemos esta verdad, la aplicamos a nuestra vida, no esperando que Dios haga lo que le hizo a Job. Sin duda, Dios nos va a dar mejores cosas que las que teníamos, pero no lo hagamos por eso. La hagamos porque realmente hay un aprendizaje genuino para sembrar el reino de Dios y su justicia entre aquellos que están en oscuridad. Ese es el propósito esencial. Las demás cosas son añadiduras y sabemos que Dios siempre las pone. Porque Dios no deja justo desamparado en su simiente de mendigue pan, ni en vergüenza. Esto es importante que lo entendamos, pero siempre hagámoslo con el propósito de cumplir la palabra de Dios. No para las añadiduras, que es la parte menos importante y es la que el mundo ve. No. Así que la exhortación de esto es que dejemos de pensar en lo lógico, en lo intelectual, porque cuando actuamos de esa manera estamos actuando en un ateísmo práctico. Apunte esa palabra, porque ese ateísmo práctico te hace dar la espalda a Dios. Inclusive ese ateísmo no te deja ni diezmar ni ofrendar. Mira dónde vamos. ¿Por qué? Porque te dice que si no te dan los chavos ahora, ¿cómo tú te atreves a darle el diezmo de lo que tienes? Ay, es verdad. Y tú no te das cuenta que te están engañando. La lógica humana, el intelecto, para que te empobrezca primero espiritualmente y después materialmente. Porque lo que primero ocurre en los cielos, después se manifiesta en la tierra.
Y si el enemigo te logra engañar, entonces tú entras en la desgracia de escuchar la voz de Satanás y obedecerla. Y él dice, te tengo ya. Y la lógica no te deja echar hacia adelante. Por eso digo, esto no se trata de intelecto, no se trata de lógica, se trata de fe en el autor y el consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, como dice la palabra. Así que es importante que tengamos esto meridianamente claro y que hagamos un examen práctico de nosotros. Nos reexaminemos si la luz que está en nosotros no son tinieblas. Tenemos que empezar por ahí. Esta es la introducción. Vamos a la predicación ahora. Quiero que usted reflexione sobre esa base. El 2024 se caracteriza, y se lo dijo porque el Señor así me lo ha dado, por crear nubes en todas las partes que incluye la iglesia. Y usted lo ve cuando usted coge ese internet y usted empieza a ver las cosas que están ocurriendo. Cuando usted coge la tableta y empieza a buscar, y usted sin buscar nada, le sale un mensaje. Ay, mira, predicador fulano de tal, este es internacional, vamos a ver lo que nos está diciendo. Y cuando usted empieza a escudriñar eso, usted dice, wow, wow, wow. ¿Y eso lo está viendo el mundo entero? Sí, lo está viendo el mundo entero. O sea que los que están escuchando esto y se dedican a escucharlo, ¿lo van a creer? Sí, lo van a creer. ¿Y por qué la iglesia cae en eso? Porque la iglesia no está orientada hacia lo que es correcto. Porque la iglesia no escudriña las escrituras para poder darse cuenta cuán perdido está este mundo. Que ahora te están predicando hasta inteligencia artificial con la imagen del pastor, la boca igual, las pronunciaciones, las mismas palabras, pero el mensaje incorrecto. La iglesia no se da cuenta porque no estudia la palabra. Y tú dices, pero, ¿y dijo eso? Sí dijo eso. Y la misma boca, la misma figura, el mismo traje. Porque la inteligencia artificial imita eso. Ya eso está corriendo. Y con una palabra que te cambien en toda la aseveración es suficiente para cambiar el mensaje. Por eso dice la palabra que no se le puede cambiar ni una tilde ni una jota, maldita sea el que lo haga. ¿Lo dice la palabra? ¿Por qué? Porque él sabía que ya esto venía. Y nosotros tenemos que estar percibidos de esto, hermano. Tenemos que estar claros. Ir a la vanguardia de lo que estamos viviendo. Fíjese que si usted analiza todos los mensajes que están llevándose a cabo, la mayoría de ellas, de 10-9, son mensajes de miedo, son mensajes de confusión, son mensajes que establecen dudas y son mensajes que traen inseguridad a que lo está escuchando. Escúchelo, si lo ha visto y usted aplica esta palabra y usted mismo se da cuenta. Es verdad, no me había dado cuenta. Y usted está creyendo el mensaje. La pregunta es sencilla. ¿Cómo puede ser quitadas las nubes de tinieblas en mi vida? El único antiséptico, el único, la palabra de Dios. No hay otro. Mire que le digo, la consejería pastoral le puede ayudar, pero si no es por la palabra, tampoco sirve. Si no es por la palabra, tampoco sirve. Por eso yo siempre ando con mi Biblia para arriba y para abajo. Y le tengo varias versiones para comparársela a quien viene a recibir el mensaje que quiere recibir. Así que si nos apegamos a la palabra continuamente, en lugar de buscar por internet la respuesta, ¿me está escuchando? Entonces eso me gusta a Nisa, que lo lleva por la palabra, y lo lleva a la palabra, y vuelve a la palabra, y vuelve por la palabra. Ahí usted se va a dar cuenta que le está enseñando lo que tiene que ser. Sí, sí. Y es algo que tenemos que atesorar, valorar y practicarlo. Y coger eso como un hábito, uso y costumbre de nuestro ser. Yo quiero que veamos Juan 1, del 1 al 5. Yo lo voy a buscar también aquí. Porque, ya, qué rápido, qué rico. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Fíjense qué interesante. Fíjense que aquí indica a Cristo como no al principio, porque antes de Él no había nada y después de Él tampoco. Así que no había principios ninguno antes de Él y tampoco después de Él, Génesis 1.1. No vamos a entrar allá en Génesis, pero
quiero que destaque la importancia de lo que está diciendo Primera de Juan, versículo 1. Dice, Juan 1, perdóname, dije primera, Juan 1, del 1 al 5 estoy. Entonces sigue diciendo el 2. Este era el principio con Dios. Fíjense que este era el principio con Dios. Está hablando de que Dios estaba desde la eternidad hasta el futuro de la eternidad. Interesante, ¿verdad? Estaba Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿verdad? O sea que te está marcando el entendimiento desde este principio, porque el interés que tiene Dios es de que sus hijos lo conozcan a Él, tal y como está descrito en la palabra de Dios. Vamos al versículo 3. Y todas estas cosas por Él fueron hechas, ¿verdad? Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que todas las cosas llegaron a existir por Él. Se refiere a que cada cosa que existe en el mundo de la creación fue creada por Él. Solamente. Porque esa es la evidencia de la realidad que tenemos que contextualmente mantenerla presente para seguir manteniéndolo en la fe y poder caminar en el Espíritu. De tal manera que nadie le pueda robar la verdadera información de la realidad contextual que vivimos en el Espíritu. Y siempre manténgase esto en memoria, como decía a los muchachos. Nuestro DNA tiene la marca de Yahweh. Dice Yahweh. Cuando usted oye el sonido que bioenergética capta del mitocondrio celular, tiene un sonido específico que no hay quien lo pueda imitar. Otro día vino a la oficina un ventríloco y yo le digo, tú jamás nunca vas a poder, por más ventrilocología que sepas, imitar el sonido de este mitocondrio. Y le puse 3 sonidos diferentes y dice, wow, es verdad, no lo puedes, podrás imitar un ruiseñor, podrás imitar cualquier pajarito allá, pero este sonido del mitocondrio celular no lo puedes imitar nadie. ¿Sabe por qué? Porque Dios no cambia la genética de Él. La que Él creó no la cambia nadie. O sea, el genoma, para que me entiendas bien claro, no es intercambiable. Y Él no lo cambia. El que lo cambia se enferma. ¿Me hago explicar? Pueblo, habrá el oído, Dios no está hablando. Y esto va con relación con lo que está afuera que quiere entrar adentro. Alaba al Rey si puede. Así que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada. O sea que sin su cooperación y sin su voluntariedad, nada puede funcionar. Y nadie puede cambiar la voluntad de Dios, excepto para favorecer a su Hijo, y lo determina Él en el momento preciso, no tú ni yo. Por eso nuestra oración es importante que entendamos que tienen que subir al cielo, tienen que salir de alguien puro almáticamente y con fe para que estos cambios puedan ocurrir, porque el único que lo puede cambiar es Él. Y hay patrones que jamás nunca lo cambiará, porque Él no va a ir contra su palabra. Y nosotros tenemos que aprender eso para orar correctamente, no orar como la carne, el intelecto, el diablo y el mundo manda a veces, porque esa es nuestra guerra. Dice el 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea que presenta a Jesús, el logo eterno, ¿verdad?, como la primera causa. Y usted tiene que entender esto, porque si Jesús es el logo y era la primera causa, quiere decir que fue el que pagó el precio por ti y es el que tenemos que buscar a través de esa cruz, el propósito de Él en nuestra vida. Si nosotros entendemos esto, entonces nuestra identidad y nuestra verdadera identificación de quiénes somos, qué hacemos y hacia dónde vamos, va a estar cimentada en las raíces puestas por Dios en nuestra vida, reveladas a través del Espíritu Santo por lo que Jesús hizo ahí en la cruz del Calvario. ¿Me va entendiendo? Si nosotros entramos en esa dimensión de espiritualidad en la esfera celestial que nos quiere llevar, vamos a escuchar el Espíritu Santo 24/7.
¿Por qué? Porque aunque estemos en estos cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Segunda de Corintios, usted sí que sabe de memoria, 5, 3 al 5, de memoria. ¿Por qué? Porque entonces usted va a entender cómo es que usted bañándose, lavando el automóvil, limpiando las ventanas, pegando máquinas de presión, usted está conectado con Dios. Y usted está recibiendo el mensaje. ¿Y cómo es que yo puedo coordinar eso? No me equivoco y estoy hablando con Dios. Y estoy pensando en fulano que estoy intercediendo, en fulano, en aquel que tiene la enfermedad, en el otro que tiene esto, en mis hijos que están intercediendo. Porque Dios trabaja de esa manera. Y no te desvinculas del plano real porque Él tiene ese poder para poderlo hacer. Pero nosotros tenemos que buscarlo para poderlo realizar. Esa es la dimensión espiritual que Él quiere que llevemos a cabo. No que inventemos las cosas, no que a mí me parece, es que yo puedo hacerlo. No. Es que tiene que estar cimentada en la nomenclatura de que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea que Él te vino a iluminarte para que tú caminaras en comunión con Él, no importa lo que pasara alrededor. Porque usted me va a decir, es que si me pongo a orar me distraigo y estoy guiando. No, es que no has entendido el mensaje. Es que tú puedes hacerlo todo funcional, dinámico y activo y estar conectada con el Espíritu. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos para poder andar en la esfera espiritual que Él nos quiere llevar. Vamos al 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Fíjese lo importante de lo que nos está hablando. Y Reina Valera yo creo que dice lo mismo que la King James. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no comprendieron. Es lo mismo, no prevalecieron contra ella. Esto es importante porque si nosotros entendemos esta verdad, no importa el plano de oscuridad donde estemos caminando, nosotros somos la luz que no se va a apagar porque la verdad de Él opera en nosotros. Y usted en medio de la oscuridad que tenga que caminar, usted va a llevar esa luz y cuando Él te dijo, habla, aunque aquel parezca no recibir, Dios prepara a esa persona para que lo reciba y usted va a llevar el mensaje en el tiempo correcto, a la persona correcta y en el sitio correcto. ¿Por qué? Porque la luz que hay en usted va a alumbrar la oscuridad de esa persona para que pueda recibir el mensaje que necesita recibir. Y ese mensaje es lo que necesita en ese tiempo correcto que hay que hacerlo. Yo lo dejo así porque eso está incorregible, olvídate de eso. No asumas ese papel. Permite que Dios te explique qué es lo que quiere hacer. Fíjese que el versículo 1, pone el versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nos está hablando una clave para nosotros y es que el Espíritu Santo nos trae una dinámica y activa situación para que activamente nos lleve a un derramamiento del Espíritu. Esto es importante, un derramamiento del Espíritu en comunión con Él, pero es para nosotros mismos. No puede haber un derramamiento del Espíritu si la comunión de intimidad con Dios en nosotros mismos no está presente. ¿Por qué les digo esto? La pastora y yo continuamente, y los líderes, estamos orando continuamente por un derramamiento del Espíritu. Pero primero tiene que haber una comunión de pureza e integridad para que ese derramamiento se derrame en toda carne. Entonces, si no tenemos eso, en esencia no lo vamos a poder obtener, porque la diferencia es cuán comprometido tú estás con Dios. Y Él ve el corazón. Y hermano, no hay quien engañe a Dios. Podemos hacer 1000 oraciones bonitas, pero ¿sabes qué? Eso no mueve a Dios. Lo que mueve a Dios es tu corazón. Y puede venir cualquiera que no sea tan elocuente y hace una oración sencilla y las cosas pasan. Te pregunta por qué. Es la pureza de corazón que Dios está buscando. Esa pureza del corazón es lo que se llama santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Esa santidad tiene que estar existencialmente presente en el creyente para que eso pueda ocurrir en nosotros. Tiene que haber una dinámica y activa devocional y evolutiva. Estoy tratando de dar la traducción evolutiva. Es la traducción correcta, de parte suya hacia Dios y Dios para con usted. En esa unificación, entonces viene el derramamiento del Espíritu. Amén. Así que tenemos que poner nosotros de nuestra parte. Y una de las cosas más importantes que nosotros como iglesia, pueblo de Dios, tenemos que aprender es rechazar ser independiente de Dios. Totalmente. Por lo tanto, tenemos que cultivar una relación completamente dependiente de Él para que entonces esa comunión continua se haga vigente. Muchas veces Él nos da las alarmas de las cosas que no debemos de hacer, pero no la escuchamos porque no estamos conectados con Él. Entonces cogemos el cantazo o cogemos la decisión equivocada porque no estamos en la comunión con Él. Y Él requiere y demanda que estemos en intimidad con Él continuamente. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Analícelo bien. Para que Él sea la luz de tu vida. ¿Qué va a suceder cuando usted mantiene esa comunión continuamente con Él y es la luz de su vida? Que el rayo de luz llamado Jesús, oiga esto, alumbrará tu mente y crea una conciencia de la verdad donde tú vas a ver las tinieblas de quien te está hablando de la oscuridad. De aquel que dice que predica bonito y veas la oscuridad que hay ahí, veas el engaño que hay ahí, veas por dónde está la obra de maldad que eclipsa la verdad y se hace tapar con que es un predicador por excelencia y para allá y para acá y todo lo que tú me quieras decir. Y ahí no hay nada. Porque una palabra incorrecta contra la palabra de Dios invalida todo lo demás. Una sola. Es más, hay veces que hasta una pausa que te dé a entender otra cosa es suficiente para invalidar lo que dijiste. Mira la maldad que hay en esto. Y estamos trabajando con inteligencia artificial que sabe todas las artimañas para dañar el mensaje correcto. Y la iglesia tiene que ser despertada ante esta realidad para no dejarse engañar. Porque esto es lo que está en boga ahora y va a seguir continuamente. Continuamente. Así que lo que quieren cazar es la conciencia de nosotros para causar una cauterización de la verdad que hemos aprendido. Y la única forma de usted mantener esa verdad viva y activa es la continuidad del estudio de la palabra de Dios, leerla como un hábito y costumbre, practicarla como un hábito y costumbre, dialogarla y discutirla con los demás como hábito y costumbre. Y por favor, con gente que es oscuridad, trate de no estar mucho tiempo. No se vaya a jugar baloncesto con gente que habla malo, con gente que viven adorando las tinieblas. Usted, cuando Dios le da la oportunidad, usted da la palabra, sálgase de ahí. Mi tiempo yo no lo pierdo con gente que no vale la pena. Yo voy a bregar con gente de oscuridad cuando Dios me manda. Yo sé quién es mi verdadera familia, los hijos de Dios. Con ellos yo puedo estar. ¿Usted cree que porque sean familia biológica yo tengo que estar ahí? No, me está atiendo, nos vemos y bye, solonco. Qué bueno. ¿Por qué tenemos que hacer así? Usted va a decir, wow, pero esto es antifamilia. No, yo estoy ahí para lo que necesiten y les ayudo. Pero no estoy ahí para oír las sandeces y las estupideces que Satanás pone en la mente de ellos. No. Y los ayudo. Tengo que bregar con ellos porque hay que bregar con ellos. Pero no me siento rutinariamente a la misma basura de siempre. No estoy para eso. Yo tengo muchas cosas que hacer para perder el tiempo escuchando cuentos de brujas y tinieblas. ¿Me hago explicar? Tenemos que cuidarnos de esas cosas. Eso no quiere decir que vamos a abandonar a la familia. No. Hay que ayudarla, hay que compartirla y hay que hacer por ellos. Pero no llenarnos de la basurita que hay en ellos. Eso usted tiene que tenerlo medianamente claro, hermano. Porque si usted no está claro, créame, que a veces el peor puñal es del mismo palo. Yo lo he vivido, yo no sé si usted lo ha vivido, pero coge el ejemplo, porque yo no quiero que usted pase por eso. Fíjese que yo tuve una paciente, no voy a decir el nombre,
Y eso pasó cuando estaba en el segundo piso, estaba conectada a una máquina. Ella vino de Ponce. Entonces, ella vino recomendada por tres médicos infectólogos y el internista de ellos, que era el médico de cabecera, para que la vieran porque no sabía lo que tenía. Lo cierto era que la persona estaba incapacitada y no podía funcionar, pero una persona bastante joven, aquel entonces tenía 58 años. Y yo le digo, pues vamos a ver, le hago el historial, y verdad que no tenían diagnóstico de nada, era como un zafacón de diagnóstico. Podía poner fibromialgia y caía en todo eso fibromialgia. Podía poner fatiga crónica y fatiga crónica. Yo, wow, qué cosa más rara esta. Pero la conecto, ya le habían hecho el estudio completo y empiezo a conectar y veo primero el cerebro en el piso. Wow, pero la señora está caminando todavía y habla. Y yo le digo, ¿qué es lo que más a usted le preocupa de todo su ser? Mira la respuesta, la pregunta que le hago y la respuesta de ella me dice, pues sabe, yo le voy a decir a usted una cosa, ninguno de los médicos me ha preguntado eso. Pero es que yo no sé en quién creer. Mira cómo respondió esa señora. Ella es abogado, todavía vive. ¿En quién creer? Y yo le digo, pero ¿usted no cree en Dios? Me dice, pues no sé, si creo o no creo. Y el Espíritu Santo me dice, lleva la confesión de pacto, ate y reprende y verás lo que va a pasar. Conectada a la máquina, estamos hablando, la llevo a confesión de pacto. Cancelo toda obra de maldad, corto todo espíritu de iniquidad, toda obra de oscuridad en su vida y generacional. Y cuando ella dijo, amén, todos los parámetros cayeron en su sitio. Cayeron en su sitio. Y la señora abrió los ojos y me dijo, ¿y qué pasó aquí? Yo me siento bien. Porque ahora estás creyendo en Dios. Sí, porque esa es la confesión. Pues ese es su problema. La desconecté y le dije, mire, váyase que usted está nueva. Párese y camine. Sí, voy al baño. Mire, pero yo estoy bien. Sí. Váyase, no me tiene que pagar nada. Lo hizo Dios. Dele el aplauso al Señor, que dele. ¿Por qué le pongo esto y se lo traigo como un ejemplo? Para que usted vea que el creerle a Dios en espíritu y en verdad da resultados apacibles de justicia, de paz, de gozo y de salvación. Y todo desapareció de esa persona. Y eso es algo que se lo traigo porque cuando tú lees el mitocondrio celular, regido por las bases del ADN de Yahweh, que en Cristología se lo van a repasar, me imagino, para que vuelvan otra vez, usted se va a dar cuenta que nosotros tenemos la nomenclatura espiritual para andar en el espíritu, y a causa de lo que tú crees en el espíritu, los resultados no solamente se van en el espíritu, se manifiestan en la carne, en el cuerpo, que es el plano terrenal. Porque el cuerpo espiritual no toca la tierra, pero el terrenal, carnal sí. ¿Me están entendiendo? Y eso es tan sencillo como la palabra que estamos hablando, andar en el espíritu. Por eso nosotros debemos preocuparnos de andar en el espíritu y buscar caminar en el espíritu. Vamos a ver Romanos 1, 18 y 20. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Qué interesante que Romanos nos está llevando a que nosotros divulguemos la verdad que hemos creído, y no solamente la divulguemos, sino que la mantengamos para justicia de nosotros propios, de tal manera que lo que sea impiedad e injusticia de los hombres no sea nosotros mismos. Porque vamos a detener la justicia, que es imperativo. Entonces, si detenemos la justicia, que la injusticia sea la verdad. Ahora van a ver, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. O sea que esto es un mandato de Dios contra el pecado, contra toda impiedad e injusticia, inflexibilidad y engaño. Si quiere poner esas palabras, le gusta más, pues ahí, inflexibilidad y engaño de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea que le violan los derechos espirituales y también de la Carta de Derechos y de la Constitución a usted. Mira lo que el Espíritu nos está llevando. Eso es injusticia la verdad. Con injusticia la verdad.
¿Y por qué esto está ocurriendo de esa manera? Vamos al 19 y 20 para yo explicar lo que es la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y dice el 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjate que Él nos quiere llevar a que conozcamos cuál es la función de nosotros cuando nos convertimos. Siempre tenemos una lucha de la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Es decir, la parte pecaminosa carnal que se llena del mundo, del intelecto y de los principios establecidos en el mundo que actúan contra los principios de Dios. Y tenemos la naturaleza espiritual dada por Dios para salvación y vida eterna. Y esa lucha continuamente nosotros la tenemos que batallar y reconocer cuándo no es de Dios y cuándo es de Dios las cosas. Porque si no detenemos lo que el impulso intelectual y la carnalidad y el mundo te quiere enseñar, que sabemos que es la manifestación de las tinieblas, te van a querer hacer operar con algo a través del miedo y todas las tácticas que usa el enemigo para que tú sucumbas a hacer lo que ellos te dicen que tienes que hacer. Y tenemos que estar despiertos, hermano. Si no estamos despiertos, hermano, nos van a dar hasta dentro del pelo. Hay que saber decir que no y cimentarse por qué decimos no con el sustento de la verdad, que es la luz de la palabra de Dios. Porque si no, la naturaleza carnal, que fácilmente actúa con el miedo y se rinde, usted va a ser rendido sin necesidad por falta de la revelación de la verdad de la palabra de Dios. Porque si usted no tiene la luz que va a alumbrar las tinieblas, el azote del miedo, el azote de la crítica, le va a hacer sucumbir a las tinieblas. Y psicológicamente usted va a caer. ¿O usted cree que Satanás no sabe dónde nosotros fallamos? Satanás sabe dónde está el talón de Aquiles de cada uno de nosotros para hacernos caer. Satanás sabe todas las debilidades que nosotros tenemos para hacernos caer. Y créame, pueden pasar 50 años y tienen memoria de dónde está nuestra debilidad. Y tienen memoria de los pecados pasados. Y como Él los reconoce, sabe que esa es nuestra debilidad y te lo va a enfrentar otra vez para que te avergüence de servirle a Dios. Créame que eso es así. Si nosotros no estamos claros y andamos en el Espíritu, fácilmente sucumbimos. Les voy a dar un ejemplo. Si usted analiza bien esto, usted se va a dar cuenta porque usted puede unas veces estar buscando la presencia de Dios y hay días que usted está apagado y no sé por qué. Y no tengo ánimo de ir este domingo a la iglesia. Es más, me quedo haciendo otras cosas. Ay, tenía que ir a las 10 y me desperté a las 11. Sencillo, elemental. ¿Qué pasó ahí? El enemigo lo dominó porque usted no discernió la importancia de su vida para la vida eterna. Y hasta que usted no despierte esa realidad y usted me dice que es creyente, entonces usted tiene que estar mirando que hay tinieblas en su verdad. Hay nubes de tinieblas en su verdad y tiene que descubrirla y echarla afuera. ¿Sabe cuándo yo sé que estoy claro? Cuando el enemigo está guerreando tarde, día, noche, mañana, durante, mientras y después contra mí. Yo sé que estoy bien. Y yo le digo, ¿sabes qué? Esa es mi paz. Porque yo me acuesto ahora y desato el poder de la sangre de Cristo y la cobertura. Y todos esos pichones que puedan estar volando y quieran atacar no pueden tocarme. Y le digo así en el nombre de Jesús. Y me declaro y duermo tranquilo. Claro, me despierto a hacer guerra porque obviamente como pastor yo tengo que guerrear por la iglesia. Pero esos son otros 20 pesos. Pero en mi ser interior hay paz. En mi ser interior hay descanso. Yo a veces digo, Señor, he dormido 3 horas, pero haz que yo me sienta como que dormí 8 horas. Y Él me despierta. Porque Dios es así.
Ahora, tú tienes que estar bien claro en dónde tú estás, en qué esfera tú estás. Si estás en la esfera carnal de los dimes y diretes, en la esfera carnal de la envidia, en la esfera carnal del coraje, en la esfera carnal de la preocupación, pues entonces te está afectando. Y nosotros tenemos que estar meridianamente claros para evitar eso. No lo podemos permitir. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, que es donde nosotros vamos a andar en el plano espiritual, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Pueden ser milagros, pueden ser liberaciones, puede ser cualquier cosa que usted necesite hacer. Se gestó en el espíritu y usted lo va a ver en el plano carnal o en el plano terrenal, que es la esfera donde se ocurren las cosas que Dios determinó en el cielo. ¿Se entiende eso? Estamos aquí, pueblo. Siendo entendida por medio de las cosas hechas. O sea, que la evidencia de que tu oración llegó es que la evidencia se vio en hechos constitucionales en la tierra. O constitutivos, o congregacionales, o relacionales, como sea. Se ve en la tierra. Y Dios la deja ver para que tú le creas a Él. De modo que no tienen excusa. Es decir, si tú has visto esto, ¿cómo es posible que tú tengas una queja para venir a adorarle a Él? Si tú has visto esto, ¿cómo es posible que tú no puedas sacar tiempo para estudiar la palabra de Él? Si tú has vivido esto y lo has palpado, lo has conocido, ¿cómo puedes tener una excusa para no venir un domingo y un martes y un jueves a adorarle a Él? Y si no puedes un día, puedes otro, pero que seamos consecutivos en la enseñanza de la palabra de Dios. Y aquí se le asigna la palabra de Dios porque la profesora le da material. Y tiene la intención de que usted se memorice el material. Usted dice, pero ¿por qué ella le da manía con eso? No, porque como profesora sabe y como sierva del Señor, sabe que en la repetición de la palabra hay aprendizaje. Bien sencillo. Así que si usted no está viniendo un martes a buscar la palabra de Dios, venga, porque es para su bendición. Y todo esto se hace por amor, hermano. Ella no le tuerce el brazo a nadie y yo siempre estoy aquí presente. Y ni la pastora ni yo no lo hacemos tampoco, con mucho amor. Porque es todo para la gloria de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Yo creo que debemos tomar cartas en el asunto y preocuparnos con este plano espiritual que nos llama Dios a vivir, porque nos estamos enfrentando a un fuego extraño cada vez mayor. Pero Dios es más grande que todo eso. Y Dios siempre, siempre, siempre está al lado de nosotros como poderoso gigante, para ayudarnos siempre. Pero procuremos tener esa relación con Dios firme, continuamente. No desvinculemos de esa realidad. Al contrario, unifiquémonos. Así que le tengo 4 principios que quiero que usted tome nota, por favor. Que hay que mantenerlo firme en nuestra vida. El juicio de Dios viene a causa de nuestros pecados. Y ponga bien grande, no arrepentido. Cuando tenemos pecado y no nos arrepentimos, es que cae el juicio de Dios. Mientras nos arrepintamos, tenemos la medicina perfecta, porque todavía tenemos abogados que batalla con nosotros, que es Jesucristo. Acuérdese que cuando no nos arrepentimos del pecado, estamos rechazando la cruz de Cristo. Si entendemos la cruz de Cristo, jamás nunca vamos a rechazar a Cristo. Número 2, hay que ser sensible de una realidad. La realidad es que si vives para Cristo en el honor y gloria, le estás dando verdaderamente la adoración suprema del cielo que todos tenemos que darle. Porque el estilo de vida y la forma en que nos manifestamos habla de quién tú eres en el reino. Y esto debe ser manifiesto con una sensibilidad ante la realidad contextual de vida que estamos viviendo. Si nosotros no estamos en ese verdadero plano, todo lo contrario sería una blasfemia al nombre de Cristo. Fíjense lo que estamos diciendo. Tú puedes venir y decir aquí palabras muy bonitas, pero cuando tienes una situación vas a todos los santos y maldice que te cogí el parking.
tú tienes un problema. Tú tienes un problema. Sí. ¿Qué le pasó a Ricardo cuando trajo el mensaje del vecinito? Eso le dio duro a él, lo ha hecho 2 o 3 veces ya. ¿Por qué te crees que se lo dijo? Porque él está procesando eso. Y Dios le puso esa alma y no tenga ninguna duda que en cualquier momento ese va a venir aquí a la iglesia. Porque así es que Dios trabaja con nosotros en cada momento. Hay una causalidad para que verdaderamente haya una manifestación de su glorioso poder en las vidas. Número 3, nunca olvidar. Nunca olvidarse. Y evitar siempre tener una tendencia hostil o de desobediencia a su palabra. Nunca tener una tendencia hostil o desobediencia a la palabra de Dios. ¿De dónde van a venir las hostilidades y la desobediencia? De la carne, del mundo y del diablo. Acuérdese que esa es la nomenclatura imitadora de Satanás, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La carne, el mundo y el diablo. Es la trilogía del diablo. Él le puede cambiar los nombres, pero es la misma basura. ¿La coge? Número 4. El amor es un requisito indispensable para todos los creyentes. Por lo tanto, si hay menosprecio al amor, significa que en la profundidad hay una rebelión contra Dios que usted tiene que buscarla en su vida. Tiene que buscarla. ¿Dónde está que yo no puedo amar a fulana de tal? ¿Dónde está que yo no puedo amar a sutano? ¿Dónde está aquel que me cae mal? ¿Por qué yo no lo puedo amar? Usted tiene que preguntarse de dónde sale esa rebelión. Y cuando usted busca la respuesta, el Espíritu Santo le trae a memoria los hechos pasados para que usted limpie, perdone y trabaje esa situación que no le deja mostrarle el amor verdadero al prójimo. Hay que trabajarlo, hermano, porque Él murió por todos, incluyendo por los pecadores. Así que nosotros tenemos que tener esos 4 principios bien claros. Romanos 13, 8, 10. Romanos 13, 8, 10. Esa mismo. Fíjate que nos habla de esto porque nos explica la forma práctica de una vivencia para cada uno de nosotros en esta vida diaria. No debáis a nadie, sino amaros unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido con la ley. Fíjate, no, pero póntese para atrás, no me lo cambie, gracias. No debáis a nadie nada, y mucho menos cosas materiales si las podemos pagar, o si no hacemos la regla de pago y pagamos. Pero es importante, porque hay mucha gente, eso son 3 pesos, no importa, son 10, 15, 20, él tiene millones. No. Tenemos que cumplir con las cosas como tiene que ser. No hay cosa más mala que un empleado asalariado, escuche esto bien, y en medio de sus labores se ponga a hablar por el celular o se cierre en el baño a hablar por el celular. Hermano, yo he visto eso. Eso se llama robo. Y es de dinero, porque tú estás cobrando por el tiempo. Igual que el que tiene una deuda, ay, yo no voy a pagar eso es una bobería, y él puede, eso no es nada. Él se gana más chavo en otras cosas. Eso a ti no te importa, tú pagas lo que debes y queda bien. Esas son cosas que tú tienes que tener meridianamente claro, porque son principios que te roban autoridad. Es más, eso nada más puede hacer que tú vuelvas para atrás en la vida anterior que llevabas. Como cuando tú estás con personas que son de oscuridad y el enemigo te las pone ahí, te las pone ahí, te las pone ahí, te las pone ahí, tú sigues con la misma, ¿sabes qué? Te hace caer de la gracia de Dios. Por más que tú busques, te hace caer. ¿Sabes por qué? Porque a veces pasa oyendo las palabras que dicen y se quedan metidas en tu sustancia reticular de tu mente y tú las repites y no sabes ni por qué. Y te domina el inconsciente y cuando vienes a ver, te estás apartando del camino. Y puedes caer en los pecados y delitos que estabas anteriormente sin saber que estás caminando en ellos. Pero ¿y por qué me ocurre eso a mí? Porque no estás dedicando el tiempo correcto con la persona correcta en el sitio correcto a lo que Dios quiere hacer.
Eso está pasando el pueblo de Dios, porque cuando Él lo trae es porque está pasando, hermano. Y aquí yo no vengo a inventarme la palabra, tenemos que corregir. Eso no estaba aquí. Así que tenemos que despertar y no dejarnos engañar por nadie. Eso es una fornicación espiritual al Espíritu Santo. Mira lo fuerte que es esto. Y si fornicamos al Espíritu Santo, contra el Espíritu Santo, violentamos los mismos principios de nosotros. ¿Y qué va a pasar? La carne va a caer en el pecado. ¿Por qué? Porque no hay santidad. Y dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora usted ve porque la palabra no falla en lo que dice. Eso es ateísmo práctico. Y hacia eso el 2024 nos quiere llevar. Así que no se deje caer. Si a alguien le está pasando eso, o es por internet o lo que sea, estamos a tiempo, hermano. Primera de Juan 4 al 6. Dice, hijitos, si vosotros sois de Dios, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Vamos a seguir hasta el 5 y 6. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Por eso es que usted y yo, cuando le hablamos al mundo y mandamos los mensajes, los quitan. No salen. Entonces, ¿para qué me entrevistaste? Me llevaste a la televisión y no pasó. Me llevaste a la radio y no pasó. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Me pasó a mí recientemente. Y le dije, ¿sabes qué? No me invites más. Ay, es que yo no me atrevo a publicar. Entonces, ¿para qué me llamaste? Yo te dije a ti que iba a decir la verdad. Iba con la Biblia. Ni siquiera tuve que sacar la Biblia porque estaba tan elemental que no tuve ni que buscarlo. Pero ¿por qué pasan esas cosas? Por lo que dice ahí. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. ¿Qué pasa cuando usted le habla la verdad? Las tinieblas los rechazan. ¿Qué pasa cuando usted le da un rayo de luz fuerte así, de luz de esa LED que es fuerte cuando usted la prende completa? Usted cierra los ojos. ¿Verdad que cierra los ojos? Para protegernos. ¿Quién cierra los ojos? La carne que opera en nosotros para protección de lo que no puede ver. Pero a nivel espiritual, cuando Dios los abre, no le quema los ojos, sino que se le abren los ojos a la verdad. Y es lo que nosotros tenemos que mirar aquí, que la verdad de Cristo, el rayo de luz llamado Jesús, habla a nosotros y en nuestro ser interior es avivado y resplandece la luz. Y aquello que nos producía queja, aquello que nos producía tormento, aquello que nos molestaba a nosotros, deja de molestar porque la limpieza emblanqueció nuestra alma más que la nieve. Como dice el salmista. Si nosotros entendemos esta realidad en nuestra vida cambia diametralmente y vamos a andar en el Espíritu completamente. Pero tiene que ser una decisión suya por la relación de intimidad con Dios que nos va a llevar a esto. Y mira el 6 lo que nos sigue diciendo. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y le puedo añadir que anda en el mundo entero. O sea que para poder discernir la verdad de lo que está ocurriendo, la verdad de quiénes somos en Cristo, la verdad de lo que estamos haciendo en nuestra vida práctica, tenemos que depender, conocernos en Él y Él conocernos a nosotros y nosotros en Él. Porque cuando cambia el carácter de nosotros es cuando nos convertimos uno solo con Él, como oraba Jesús por sus discípulos. No te pido que los quites del mundo, pero así como yo soy uno contigo, sean también unos tú con ellos y ellos contigo. Lo sinóptico está. Fíjense que es la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros no cultivamos esa relación necesaria y solamente cuando viene la aflicción es cuando recogemos nuestra vida. Vamos a orar rápido y a buscar el rostro porque tengo esto que... No. Esto es una continuidad de un hábito y costumbre que nos hacen ser uno juntamente con Él, como eran los discípulos de Jesús con el Padre.
Eso es el andar espiritual, no es una cosa del otro mundo, pero hay que practicarlo. Cuando eso ocurre en nuestro ser y vienen las profecías que están saliendo, las profecías de los desastres, y no te digo que no van a pasar cosas malas, van a pasar, pero últimamente las profecías de los desastres que meten miedo es lo que más llama la atención a la iglesia. Entonces se van a mover. No, vamos a prepararnos de antemano lo que va a ocurrir y no le tengamos miedo al futuro. Y como yo digo, sonríe a la vida porque Cristo te ama. Pero tenemos que caminar en esa dimensión, en el Espíritu, para poder entender lo que Dios nos quiere dar, que es el propósito. Y vivir por la palabra todo el tiempo. Ahora la pregunta es, ¿por qué tiene que ser así? Porque la fe se basa en el conocimiento de quién es Dios en tu vida, y el conocimiento de quién es Dios en tu vida te va a dar la formación del carácter de Cristo para que perseveres en su verdad. Ese carácter de Cristo que se forma en nosotros nos va a mantener firmes en la verdad. ¿Por qué Esteban pudo, pasando lo que pasó, que fue horrible, a pedra limpia, lo depilaron, y se pudo mantener y vio al final antes de morir a Cristo? ¿Por qué pasó eso? Porque fue firme en lo que él creyó. Y no es que tengamos que morir lapidados o a pedra limpia por un tiro o un accidente, no. Pero estamos preparados para que toda adversidad sea superada en medio de cualquier aflicción, en medio de cualquier circunstancia, porque andamos en el Espíritu. Cuando usted anda en el Espíritu, créame, usted sabe las cosas que van a acontecer antes que acontezcan, porque Él los guía hacia toda verdad. Él quiere que sus hijos caminen en esa autoridad. Él no quiere que caminen ciegos. Él quiere que todos seamos prosperados y que de ningún bien carezcamos. Él quiere que tengamos para todo bienestar y abundancia de todo bien. Y nos saciemos, sí. Pero primero tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Si andamos en el Espíritu, vemos cuando viene el flechazo y le decimos, ¿vienes por ahí? Síguelo por ahí que está verde. Y no te toca. Y no coges coraje. Porque el flechazo que venía para causarte ira, para causarte coraje, tocar la carne y activarla, tú sacaste el cuerpo y esto es contra ti, así que tú te encargarás, Señor. Lo suelto en tus manos está. Y lo sueltas. Y andas en el Espíritu. Y cuando andas en el Espíritu, andas en la verdadera autoridad. Porque entonces, al andar en el Espíritu, el mundo no te puede dominar. Y Cristo tiene el control de tu vida completo. Esto es lo que tenemos que buscar para nosotros. Esa autoridad que Cristo te quiere dar es cimentada andando en el Espíritu. Cuando eres firme en la palabra, acuérdate, el mundo se va a oponer a ti. Pero el mundo pierde control sobre ti y Dios toma el control sobre tu vida para bendición y vida eterna. Amén. Así que andemos en el Espíritu y seamos vencedores en aquel que ya venció el mundo. Amén. Vamos a levantarnos y adoramos por eso. Y si alguien tiene una petición de oración, pues la hacemos de una vez. Pero vamos a orar por esta prioridad reflexiva que Dios quiere para nuestra vida. Amado y eterno Redentor, en esta mañana, Señor, nos levantamos frente a ti reconociendo, Señor, que necesitamos andar en el Espíritu, que anhelamos andar en el Espíritu. Y te pedimos, Señor, perdona nuestros pecados. Diga conmigo, Señor, perdona nuestros pecados, como bien yo perdono a mis enemigos. Reestructura mi vida, porque anhelo caminar en la esfera espiritual, que es la esfera causal que se manifestará sobre la tierra. Hoy pido y necesito que esto sea una realidad en mi vida para poder mantenerme firme en ti en los tiempos que me toca vivir. Así que, Señor, dime qué tengo que quitar, porque yo me santificaré delante de ti para caminar en tu verdad todos los días de mi vida. Lo pido en el nombre de Jesús.
Amén, amén y amén. Den un aplauso al Señor.